¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar hoy día con Silvia Díaz. Ella es presidenta del Consejo Nacional de... A ver, tiene una serie de cualidades este consejo. Es consejo de tecnología, de conocimiento, de innovación para el desarrollo. Y ciencia. Y de ciencias. O sea, es un tremendo consejo que abarca buena parte de todos los fenómenos que hoy día están ocurriendo y que es necesario entenderlo. Vamos a conversar con Silvia Díaz. Muchas gracias por estar con nosotros, Silvia. Gracias, Fernando, por la invitación. A ver, una cosa con un consejo que abarca tanto, ¿ah? Porque abarca el conocimiento, pero abarca la ciencia también, o sea, los constructores de conocimiento, las personas que entienden el conocimiento, la tecnología, la innovación para el desarrollo, todo eso. A ver, ¿cómo se puede sintetizar en qué cosas son parte de su exclusivo quehacer y cuáles no? El Consejo, es largo el nombre, es muy Sí, cierto. muy largo. Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo. Es un consejo autónomo, asesor presidencial, trasciende ciclos políticos, es completamente técnico y pone la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación con una mirada de largo plazo, para poder entender que el conocimiento no responde a cosas coyunturales ni a instrumentos o programas aislados, sino que se debe poner al centro como un articulador y un generador de desarrollo sostenible de Chile. La principal trabajo y tarea del Consejo es elaborar la Estrategia Nacional de Ciencia cada 4 años y se entrega al principio del gobierno que asume. Por lo tanto, mañana entregamos la Estrategia Nacional 2026 al presidente José Antonio Kast, como es nuestro mandato. Somos de carácter estratégico y no nos involucramos en la política pública per se que le corresponde al Ministerio de Ciencia y a los otros ministerios sectoriales que le competen estas materias. Ahora, una de las cosas que yo creo son pero tremendamente importantes en un consejo de estas características es que estamos viviendo un tiempo donde prácticamente los 4 factores que tú dijiste, qué sé yo, la tecnología, la ciencia, la innovación para el desarrollo, el conocimiento, todo eso está hoy día siendo pero tremendamente afectado por cambios que hay, que son muy rápidos, por situaciones de poder que generan que de repente un país pueda desaparecer en términos de destrucción bélica, que tiene que ver con nosotros. ¿Qué tanto sabemos de ese tipo de cosas como para poder meternos a entender cómo funcionar? Y todo eso, para sintetizártelo, viene en la pregunta siguiente, que es, a ver, en un mundo como el que estamos, ¿qué tanto la persona común y corriente tiene necesidad de conocer, de manejar tecnología, de, por cierto, tener conocimiento de las cosas y, bueno, saber innovar o por lo menos, si alguien hace algún nuevo invento, que tú tengas la posibilidad de ser parte de eso? Siempre se da la impresión de que eso funciona con cerebros, qué sé yo, que pueden ganar un premio Nobel o que están en otras partes. Es que ese es el punto central de que apunta esta estrategia. Hay que cambiar ese paradigma. La ciencia no es algo aislado, es algo que se debe poner al centro para que Chile pueda transitar al desarrollo que necesitamos. Ese desarrollo son más empleos, son mejores tecnologías, son mejores capacidades humanas en formación de todo el ciclo de la vida, es mayor crecimiento, es cuidar a nuestras bases naturales, que son las que sustentan, ¿verdad?, nuestro crecimiento económico, y esto también aporta directamente a los beneficios de la sociedad misma. Si nosotros no ponemos al centro, ¿no es cierto?, la ciencia y la tecnología y el conocimiento y la innovación, no va a haber una mejor
un mejor desarrollo tecnológico de las empresas, no van a poder innovar mejor, esa productividad no va a crecer en el país. Es la base para que un país transite de verdad al desarrollo y a una nueva forma de cómo enfrentamos y abordamos estos desafíos sociales que cada vez son más importantes y más acelerados. Es cierto lo que tú comentas, la ciencia y la tecnología ha ocasionado eso, un avance acelerado que fragmenta, ¿verdad?, y tensiona a nuestra sociedad. Por crisis de la democracia, por desconfianza de las instituciones, el cambio climático, entre otras, o la inteligencia artificial, también tensiona, ¿verdad?, la manera en la que vivimos y la que vamos a enfrentar el futuro. Pero esta estrategia, al ser de largo plazo, evalúa todos esos fenómenos y te dice cómo te debes anticipar para poder pensar y trabajar de manera como técnica y no reaccionar frente a lo que está pasando. Ahora, ahí hay un punto bien interesante para los mayores. No tú, yo, por ejemplo. ¿Ah? Los setentones y más. ¿Qué tan, si tú quieres, dispuesta están las generaciones que estudiaron, que hicieron todo lo que tenían que hacer, fueron a la universidad, fueron al trabajo, saben su cosa, ya se apropiaron de una determinada dinámica y de pronto, ¡guau!, les entra inteligencia artificial, les entra una serie de cosas digitales total y absolutamente. Es decir, ¿qué tanto se prepara a la gente para que pueda seguir aprendiendo? Y no quede como, bueno, ustedes se quedaron en lo analógico y no pasaron a lo digital, o se quedaron en qué sé yo, en ChatGPT y hasta ahí llegaron. A ver, ¿cómo la gente entra a esta nueva dinámica? Esta estrategia propone 6 objetivos estratégicos. ¿Ya? Hay 2 principales que apuntan directamente al crecimiento y al bienestar sostenible. Y hay otros 3 que hablan per se más técnico de cómo logramos que nuestro ecosistema sea lo suficientemente robusto, articulado y potente y habilite para que esos 2 objetivos ocurran. Y uno de esos apunta a la formación de las personas en todo el ciclo de la vida. No es solamente formar a niños, niñas y jóvenes, sino que también a trabajadores y adultos para poder enfrentar este nuevo paradigma o cambio de era que viene, ¿verdad? Estamos en un cambio epocal drástico, digo yo, porque la tecnología se vino encima y Chile debe estar preparado. No es necesario competir de igual a igual con las grandes naciones, sino que estar preparado para este cambio, con mejores políticas públicas, con formación de personas en todas las etapas de la vida, con infraestructura y con conocimiento científico de primera línea para poder entender cómo se debe abordar esto. Y no es tan solo con ciencia básica, ciencia aplicada o tecnología, también necesitamos las ciencias sociales para poder entender cómo esto afecta, ¿verdad?, a nuestro comportamiento humano. Ahí hay un punto, Silvia, súper importante. Tú hiciste una serie de menciones de cosas que se necesitan desde el punto de, si tú quieres, traspasarle estas dinámicas a los usuarios. Pero hay una variable que es tremendamente importante, yo la he estudiado bastante últimamente, y que es, a ver, ¿qué tan dispuesta está la gente a volver a aprender de nuevo una cosa que apareció ahora? Yo me acuerdo, por ejemplo, claro, el paso del caballo al automóvil es un paso que tomó un montón de cosas. Tuviste que aprender cómo se manejaba el auto y las cosas transitaron lentamente de países con más recursos, países con menos recursos, etc. Pero hoy día, las posibilidades de que una nueva creación digital o tecnológica, la velocidad que requiere que lo usen, termina generando una brecha entre los que saben usarla y los que no saben usarla, y generalmente los que no saben usarla son los mayores. Es bien importante el punto que tú tocas, pero a lo que apuntamos nosotros con estas estrategias y con este órgano técnico que tiene las capacidades de hacer una mirada de largo plazo y estar constantemente evaluando lo que está pasando con estos cambios acelerados y dar orientaciones estratégicas al que toma y el que realiza políticas públicas, ¿verdad? El que toma decisiones, que son los ministerios. Nosotros no estamos en la coyuntura política,
Por lo tanto, tenemos ese tiempo y tenemos la virtud, ¿verdad?, de poder convocar una cantidad de científicos y expertos a pensar estos temas y poder dar orientaciones estratégicas de forma constante. Chile tiene una cantidad de talento muy grande. La cantidad de personas formadas técnicamente es muy alta en función del presupuesto que decidimos invertir en ciencia y tecnología. Por lo tanto, si nosotros pusiéramos ese conocimiento a disposición de toda la toma de políticas públicas, incorporáramos más científicos, ¿verdad?, o más doctores en el Estado, se podrían tomar mejores decisiones y esas capacidades y capacitaciones estarían más presentes. Y eso es competencia del gobierno mismo, de cómo toma estas orientaciones y decide formar programas en capacidades de inteligencia artificial para las distintas personas de nuestro país. Pueden ser programas directamente enfocados a niños y también de adultos mayores. Creo que tenemos el talento y las capacidades y las ganas de aprender de forma transversal en todas las edades. No creo que tú no quieras aprender de No, por IA y a cierto. manejar, ¿no es cierto?, ChatGPT, por ejemplo. No quiero dar publicidad, pero como ese tipo de cosas. Apuntamos con cada objetivo a entregar recursos y entender qué es lo que está pasando en nuestro país, donde tú puedes tomar eso que ya existe y desde ahí promoverlo mucho más. Ahora, hay un punto muy interesante cuando mencionaste el ChatGPT, porque, a ver, hay un proverbio, yo colecciono proverbios, entonces me acuerdo de repente de algunos proverbios que son bien interesantes, pero hay un proverbio muy antiguo que dice que las herramientas tienen uso múltiple. Un cuchillo corta carne, pero un cuchillo también mata. Y por lo tanto, cuando hay cambios tecnológicos muy grandes, tú tienes un cambio tecnológico fascinante, como puede ser la inteligencia artificial, el ChatGPT, etcétera, pero tienes 18 países hoy día con bombas nucleares, cuando hace 30 años había 2. Y esa tecnología también creció porque creció el conocimiento de cómo hacerla y cómo usarla. ¿Cómo se empalman estas dos lógicas? Ese es el gran problema que ha ocasionado el avance acelerado de la ciencia y la tecnología. Pero lo importante y a lo que nosotros apuntamos como un consejo estratégico es que esta estrategia no es una orientación estratégica solamente para el gobierno, no es solamente para el Ministerio de Ciencia, es para todos los ministerios que les compete la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación, pero también es para el sector privado, también es para las universidades y por sobre todo al Congreso también. Entonces, legislar al respecto de lo que puede ocasionar la inteligencia artificial les compete a varios actores de nuestro ecosistema. Y tenemos que hacernos cargo porque ese avance ya está, no podemos evitarlo ni ser ciegos al respecto. Pero si no legislamos, si no creamos políticas públicas conscientes para el beneficio de la sociedad, nos vamos a quedar rezagados. Y vamos a reaccionar o sobre reaccionar y no poder anticiparnos con políticas correctas, con información concreta de frontera. O sea, como decía un viejo filósofo, ya vimos que esa piedra redondita, que estaba súper redondita, podía girar y si la tirabas cerro abajo, llegaba hasta abajo. ¿Y qué pasa si le hacemos un hoyito al medio y cruzamos un palito y le hacemos otro y le metemos cosas arriba? Y se inventaron los carros de tiro y de todas esas cosas. Claro. Bueno, cuando está todo eso sucediendo en un ámbito extraordinariamente sofisticado en términos de conocimiento, voy a usar esa palabra de tu consejo, el conocimiento. A ver, ¿cómo se imparte nuevo conocimiento cuando mucha gente creía que ya lo que yo necesito lo tengo? Entre otras cosas, ¿por qué? Porque le da susto, de alguna manera, tener que aprender de nuevo cosas que eventualmente puede ser que no le salgan tan fáciles de entenderlas. Y eso genera brechas entre edades, genera brechas dentro de la misma población. ¿Cómo impulsan que esto se comparta? Creo que es una de las formas, es algo algo que nos ha costado bastante, es poner en la ciudadanía que la ciencia, la tecnología y el conocimiento y la innovación pueden cambiar vidas. Chile lo hizo una vez con la erradicación de la desnutrición
y lo recogemos en esta estrategia como un ejemplo inspirador. Se combinó ciencia de primer nivel, de frontera, con políticas públicas y con acciones, ¿no es cierto?, tanto del Estado como de privado. Y logramos erradicar la desnutrición en nuestro país. Algo bien importante y potente de la época, porque también trascendió ciclos políticos. Y se entendió cuál era la importancia y el aporte real de la ciencia en esta materia, ¿verdad? Porque había que atacar desde las primeras edades para que los niños pudiesen llegar a tener mejores trabajos, a vivir, a tener una esperanza de vida mucho más alta. También lo hicimos con la pandemia. Entonces, claro que lo podemos hacer con otros temas, pero es solo entender y posicionar en el corazón de la ciudadanía que la ciencia y la tecnología te puede cambiar la vida. Te va a dar mejores empleos, va a aportar al crecimiento económico, va a sostener nuestras bases naturales y protegerlas para que nosotros podamos seguir creciendo económicamente, no a costa de la naturaleza, entre otras cosas. Bueno, ahí tocaste 2 o 3 temas que son bien interesantes. Yo me acuerdo, año 1969, el primer equipo de divisiones inferiores de rugby de Chile viajaba a jugar en el extranjero. Universidad Católica, fuimos a Buenos Aires a jugar con los argentinos. Y en la primera comida que había en la noche en el Palacio de las Papas Fritas, que es un restaurante muy conocido en Buenos Aires, de repente ponen una mesa arriba de otra mesa y llegan 3 gallos con un televisor, prenden y vemos a Neil Armstrong pisando la luna. Uno se quedó, wow, mira la cuestión, lo que podemos hacer, viéndolo prácticamente simultáneamente, una cosa increíble. De ahí, de ese fenómeno que causa sorpresa, ¿qué tanto hoy día los avances causan la sorpresa necesaria como para querer entenderlos o querer aprenderlos? O mucha gente se puede decir, ¿sabes qué? Yo ya para lo que yo necesito, todo está aquí, tengo mis rutinas, no necesito aprender más. Chile entiende que necesitamos la ciencia y la tecnología para poder avanzar y dar este salto cuantitativo a un desarrollo sostenible. Lo que proponemos en esta estrategia es un cambio de trayectoria. No podemos seguir la trayectoria actual en la que el conocimiento se ve de forma aislada, como instrumentos o programas aislados, sino que este cambio tiene que poner el conocimiento al centro de las tomas de decisiones estructurales del país. Hay una serie de indicaciones. Aparte de los objetivos estratégicos que propone la estrategia, que no los puedo adelantar porque el primero que lo tiene que ver es el presidente mañana, proponemos 8 proyectos transformadores de rápida activación. Estos proyectos no son ideas nuestras del Consejo, sino son proyectos que hemos recogido de distintos actores que ya están andando, ya están algo materializados, cuentan con recursos, cuentan con capacidades y con actores comprometidos a que se impulsen. Y estos proyectos encarnan lo que se propone de forma abstracta y más técnica en la estrategia. Es algo más concreto, donde se materializa la visión propia de lo que estamos proponiendo con este cambio de trayectoria para transitar al desarrollo sostenible. Un ejemplo bien concreto es cómo aumentar los recursos en I+D asociados al sector de defensa. Chile tiene grandes capacidades en la construcción, ¿verdad?, de buques. ¿No? Exacto. Es un paso porque yo te lo voy a preguntar y te lo agrego al tiro para que a ver si que lo manejas junto. Esa es la otra variable, esa es si tú quieres, la analogía del cuchillo que sirve para cortar carne o que sirve para apuñalar. Pero tú tienes una tecnología extraordinaria para un montón de cosas fantásticas de tu pega, de tu casa, etcétera, pero también tienes mejores bombas, tienes intentos de generar misiles, comprar elementos que eventualmente pueden llevarte a una situación bélica y resolver, porque si es que hay algo que no ha cambiado demasiado, que el ser humano tarde o temprano siente de que tiene que resolver las cosas a charchazo. Y eso todavía sigue siendo así. Lo estamos viendo en el mundo hoy día en montones de partes. Por eso es importante el nombre del consejo
que incluye conocimiento. O sea, las decisiones no pueden ser solo de ciencia y tecnología de la parte más abstracta, ¿no? Tiene que ser incorporando filosofía, ciencias sociales, humanidades, entender el comportamiento humano, la cohesión social, la confianza. Cuando uno ve todo esto de una forma integrada, sistémica, donde hay interdisciplina y transdisciplina en los tratamientos de las políticas públicas, las decisiones van a ser mucho mejor y no van a ser de esa forma como tan poco humana, ¿no? Bueno, es que ahí mencionaste un concepto, el concepto poco humano hoy día está en la conversación diaria de todas las personas. Qué tan humano es la persona que me contesta el teléfono en tal tienda? ¿Cómo sé yo que es humano? ¿Qué tan humano es la persona que me contesta la respuesta de esta cosa que tú me presentaste que se llama ChatGPT? ¿Qué tan humano es el que yo le haga una pregunta a alguien que sé que es básicamente una serie de intercambios digitales? ¿Cómo vemos eso y qué tanto valor se le puede dar a eso versus un ser humano que antes te contestaba? Yo creo que no hay que alejarse ni entrar ahí en la discusión de si no debemos tener inteligencia artificial No, en eso distintos sin ámbitos, duda. ¿verdad? Eso ya está. Sí, claro. Pero sí Chile necesita tener capacidades para poder enfrentar esa tecnología de la mejor forma posible. Y eso, ¿Y estamos en eso? es lo que proponemos. Proponemos, por eso tenemos mensajes directos a muchos de los actores del ecosistema, porque no es solo a que el Estado invierta más en infraestructura o decida no invertir, sino que esa infraestructura tiene que venir financiada, ¿no es cierto?, e incrementada, resguardando nuestros ecosistemas. No hay que afectarlos, ¿verdad? Porque la IA afecta y va en contra y aporta más al cambio climático. Tenemos que priorizar eso también. Tenemos que tomar mejores decisiones y legislar al respecto. O sea, nuestros congresistas tienen que abordar la inteligencia artificial de forma constante porque es algo que cambia aceleradamente. Y ¿Y qué tanto se tenemos comparte ese conocimiento que aprende alguien aquí o acá? ¿Qué tanto existe ánimo de cooperación, llamémoslo así? Chile está al debe. Es un ecosistema con altas capacidades, pero no es un ecosistema completamente robusto porque es fragmentado. Funciona en la lógica de competencia, la competencia por recursos, porque los recursos son instrumentos aislados, no responden a una lógica de política pública sistémica. Eso también es lo que incluimos en uno de los proyectos transformadores y es la base central de la estrategia. Y el otro relevante es que esta estrategia se atreve con metas e indicadores, algo que el Consejo no había hecho en años. Por lo tanto, podemos evaluar exactamente lo que estamos diciendo se puede cumplir o no se cumple. Es algo osada la estrategia, pero responde a las necesidades que nuestro país tiene actualmente. Ahora, yo vuelvo a insistir en un punto que no solamente funciona con las personas, también funciona con las instituciones, con los gobiernos también, que es el sentirse cómodo ante un tipo de estructura porque ya la conoces. Y eso, pues, estamos en un cambio de gobierno que, por cierto, tiene el presidente Kast ha anunciado una serie de cambios que va a hacer y todo lo demás. ¿Qué tanto hoy lo que se dice que se puede hacer en términos tecnológicos se puede hacer? Se puede hacer porque los recados no son solo para el Estado, sino que son para todos los actores del ecosistema. El sector privado tiene un rol fundamental en la transición al desarrollo sostenible. El sector privado debe requerir y demandar mucho más tecnología. Y esa transferencia tecnológica debe provenir, ¿verdad?, de nuestras universidades o centros de formación técnica. El talento de Chile es muy bueno. Si tú ves la cantidad de profesionales con grados académicos y formados en los últimos conocimientos, ¿verdad?, o los conocimientos de frontera, estamos muy a la par de otros países de la OCDE. Sin embargo, tenemos conocimiento fragmentado y capacidades fragmentadas porque nuestro país es muy diverso a través de nuestro despliegue territorial.
si logramos conectar recursos aislados, capacidades aisladas, vamos a formar un ecosistema mucho más robusto, que va a responder de forma más rápida. Pero no es solo el Estado, lo vuelvo a repetir, también hay otros actores que se deben poner al servicio de este cambio de trayectoria para poder transitar al desarrollo sostenible en nuestro país. Y la última pregunta, Silvia. ¿Esto es algo que tiene que hacer individualmente cada país o es algo que se puede hacer en cooperación o con ensamblaje con otros países que son vecinos tuyos, por ejemplo, que tú puedas decir, oye, estamos más o menos en una situación relativamente similar, ¿por qué no crecemos juntos? Hay un llamado. ¿Se puede hacer eso por supuesto. o esto es un problema individual? No, ese es un gran tema. Nosotros no podemos abordar los desafíos globales de forma individualista, ¿verdad? Tiene que ser de forma colectiva. Y esta estrategia fue construida de forma colectiva con muchas personas de todo Chile en distintos ámbitos de participación y hace un llamado también a la diplomacia científica y a cómo los procesos de internacionalización pueden fortalecer nuestras capacidades. Te tienes que relacionar con tus vecinos o con los países amigos. Es la forma, ¿no es cierto?, de aumentar la resiliencia del país, aumentar también la producción propia, ¿no es cierto?, y el crecimiento de Chile. Se debe hacer así. Es difícil para Chile, pero Chile tiene grandes capacidades y tratados comerciales y es potente internacionalmente, por lo tanto tenemos el talento para eso. Mira, te quiero agradecer primero que nada que hayas venido, sobre todo hablando de un tema que es muy complejo porque muchas de las cosas que están cocinándose en términos tecnológicos todavía no salen a la luz pública. Y entonces uno, yo lo he dicho varias veces, tiene esta suerte de comodidad en la rutina. Se ancla en la rutina. ¿Y por qué? Porque la rutina te da seguridad. Y cuando las cosas empiezan a cambiar muy rápido, bueno, se altera todo un poquitito y empiezan las competencias, tú lo dijiste muy bien. Y por eso hay que seguir esto muy de cerca y nosotros aquí, por lo menos en este programa, hablamos bastante de las nuevas tecnologías y la relación entre distintos tipos de personas para enfrentarlas. Y te quiero agradecer. ¿Cuándo se hace este encuentro con el Mañana presidente? A las 4 de la tarde lo entregamos al presidente y desde ahí queda disponible en nuestra plataforma documental del Consejo Nacional de CTCI. Para que la gente lo pueda ver. Por supuesto, y para que todos los actores. ¿Cuál es la dirección de la plataforma? consejoctci.cl. consejoctci.cl. Y ahí está la plataforma documental, puede todo. ser descargada y utilizada para todos los actores del ecosistema CTCI. Muchas gracias, Silvia, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Y en un tema que, voy a poner una palabra no dura, pero que es incómoda. Un tema que es inevitable. No se puede uno salvar, arrancarse del futuro que viene. Exacto. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias a todos ustedes. Nos vemos mañana. Chao.